quiero hablar del tema de lo que desde muchos gremios o sindicatos dicen, bueno, vamos hacia una precarización laboral porque se van de a poco a terminar los empleos tal como los conocemos, con una persona registrada y demás. Es decir, cada vez hay más monotributistas. El monotributista no tiene el régimen de quien está en blanco en una empresa y le quitan un porcentaje a modo de jubilación, ¿no? O como aporte. Ricardo, vamos hacia un esquema de precarización laboral y eso ¿qué puede implicar en el futuro previsional de la Argentina? Bueno, en Argentina el costo previsional es muy alto y eso es lo que origina que haya mucha relación de dependencia encubierta, porque hay una diferencia enorme de costo entre un empleo registrado, un empleado registrado como empleado en relación de dependencia, que es lo que corresponde, versus el costo que tiene un empleado bajo el régimen de monotributo. Entonces, esto es como un incentivo, lamentable, pero es un incentivo, a que muchos empleadores, en vez de tener sus empleados registrados, los tengan bajo un régimen de monotributo. De hecho, el mismo Estado tiene muchos empleados que tienen un contrato laboral, o sea que, bueno, no se predica mucho con el ejemplo, pero creo que es un escenario posible porque para el 2019 la actualización del conjunto de conceptos que se deducen, que en general se llama el mínimo no imponible, sí, se ajustó en menos que la inflación. Se ajustó en un 28% versus el 48% estimado de inflación. ¿En cuánto está el mínimo no imponible? El mínimo no imponible, generalmente se toman dos ejemplos, dos casos testigos. Sí. Para los asalariados. Para un asalariado soltero, empezaría a tributar ganancias a partir de más de 38.000 pesos netos. Y para Eso es en el bolsillo. En el bolsillo, sí, netos. Y para alguien que está casado, cuya esposa no trabaja, digamos, pues se tomaría la deducción por cónyuge, con 2 hijos, a partir de 50.000 pesos mensuales de bolsillo. Bien, con 3 hijos varía y con un hijo pasa a ser como si fuese familia tipo. Va a ser un poco más bajo, sí, porque no deduce el hijo. Como otro cambio que hay a partir del 2019 es que anteriormente a un hijo lo podía deducir ambos padres, digamos, y a partir de ahora solo uno de los dos lo puede deducir. O sea, todos los caminos conducen a limarte un poquito más. No, sí, va a haber un incremento, hay un incremento de la carga tributaria, bienes personales que este año, o sea, perdón, el año pasado, 2018 tuvo la alícuota más baja de la historia, que era 0,25%. Para todos, descontado el mínimo, sí, pasa a tener nuevamente un esquema de alícuota progresiva, en el cual... ¿Y esto a quién favorece y a quién perjudica? O quizá perjudica a todos. Bueno, favorece al Estado porque recaudaría más, digamos. ¿Viste pero que hay favorecidos siempre, Ricardo? A los contribuyentes no, porque obviamente se incrementa la carga impositiva. Digo, pero este esquema progresivo hace que de pronto, bueno, siempre vas a terminar pagando un poco más. Sí, pero los que están en la parte más plana, ¿siguen pagando lo mismo que el año pasado, por ejemplo? Sí, bueno, hay que ver cada caso particular, ¿no? El mínimo no imponible se duplicó para el año que viene, pero hay una cuestión peligrosa, digamos, del impuesto sobre bienes personales, que es que no prevé la actualización automática del mínimo. O sea, el mínimo para el 2018 es de 1.050.000, para el año que viene va a ser de 2 millones, pero no prevé su actualización automática, con lo cual 2 millones... Si hubiese una devaluación como la que hubo en el 2018, 2019 o un poco menos, se va a licuar pronto. Con lo cual, alguien que tal vez está fuera del ámbito del impuesto hoy, en 2 o 3 años podría quedarlo por los mismos bienes. A ver, quiero tomar el ejemplo que tomó Adrián de 20.000 pesos, llevándolo al mundo laboral. 20.000 pesos registrado con un recibo, te hacen una quita en concepto de aporte, demás, sindicato, papá. Si esos 20.000 te lo paga un empleador como monotributista, digo, ¿en qué gana el empleador? ¿En qué gana el empleado? ¿En qué pierde uno? ¿En qué pierde el otro? Digo, si se puede establecer. Digo, en un mundo ya precarizado del laburo, ¿no? Donde ya, no sé, si se contemplan vacaciones, no se contemplan vacaciones y demás. Bueno, normalmente creo que las vacaciones se las conceden, digamos, nada más que... ¿En qué gana el empleador? Obviamente va a tener un costo mucho menor sobre un salario en blanco. El total de contribuciones suma 37% aproximadamente en promedio. El descuento que tiene el trabajador es de un 17%, no es mi área mucho la previsional, sí, pero sí. Con lo cual
le va a salir menos que una cuota de monotributo. ¿Y hay conveniencia para el empleado también? Es decir, y la verdad, de los 20.000... Hay más plata para distribuir, pero el efecto es... Está bien, pero digo, en un salario de 20.000 con un recibo de sueldo, Mirá, al empleado no le quedan 20.000, le queda mucho menos. Te lo cuento como empleador Sí. y tengo una pregunta para vos. Para pagarle a alguien un sueldo de 20.000 pesos, el costo laboral es 30. Digo, para que alguien cobre... Bueno, ahí está respondido peso más, entonces. peso menos, ¿no? Sí, sumás un 50%. Y el monotributo está en 1.000, 1.500, una cosa así. O sea, lo que paga el empleado. Está bien, pero si yo perdón, te voy a contratar. Te contrato a vos. Te voy a pagar... Vos valés muchísimo. Te pago 80.000 pesos por mes. Por lo menos vale 22.000. Vamos a subirlo. Si yo tengo un sueldo de 80, un buen sueldo, ninguna fortuna. Un buen sueldo. Vos contratame. Bueno. A esta plata. Ya estamos arreglando en cámara. Sí. Por 80. Eso me cuesta a mí, me puse como ejemplo, 120.000 pesos. El costo total de que vos cobres 80. Ahora, si estás como monotributista, vos cobras 80 y de costos extra tenemos 1.500 pesos. O una cuota quizá un poquito más alta. Pero... Y si quiero aportar a una obra social, un margen más. 5.000, 8.000, contra 40. Este es el problema. O sea, se oponen los gremios. Le favorecería en este esquema de alta carga tributaria, de alta carga impositiva, le favorecería al empleador y al empleado. Lo que pasa es que es un fraude a la ley, digo, vamos a No, hablar como abogado un minuto. pero eso no está en discusión. Yo voy a los términos prácticos. En términos prácticos es mucho más barato. En términos monetarios cuesta menos a todos, digamos, y hay más plata para repartir, como bien ¿Podemos decía. ir a la actualización del monotributo, te parece, Ricardo? Sí, cómo no. Mira, ahí tenemos una imagen y es bueno verla, ponerla en pantalla. ¿Se actualizan las escalas casi un 30% o veo mal? ¿Cuánto, Ricardo? Un 28%, pero 28,46. Ajá. Ahí está. También aumentan los pagos mensuales, bueno, en el mismo porcentaje, ¿no? Sí, aproximadamente es el mismo porcentaje. Sí. ¿Esto que es la actualización de la cuota? Es la actualización de la cuota. El monotributo tiene un esquema que prevé un mínimo y un monto máximo para servicios que queda en 1.150.000. Sí. Es decir que en el caso que hablabas de alguien que podría cobrar hasta 100.000 pesos casi por mes el año que viene, ¿no? Esto para el año que viene, 2019. No di vuelta al almanaque todavía. Claro. Pero sería casi 100.000 pesos por mes y por eso pagaría cerca de 9.500 pesos. Vamos a un punto del monotributo, los aportes a las obras sociales que son voluntarios. Yo puedo pagar la cuota sin la carga de la obra social, ¿no? Es decir, el monotributo plano. Si estás cubierto por otro sistema, sí. Si no, Bien. Es alguien que tuviera un régimen mixto, que estuviera parte en relación de dependencia y parte como monotributo, podría optar por no aportar. Por no aportar. De 536 a 689. Va en la misma sintonía, ¿no? Digo, los porcentajes van por allí. Y desde abril, contame esto, la factura electrónica obligatoria para todos. Sí, hasta la categoría más baja. Esta es una buena medida, no es complejo el esquema de factura electrónica y es algo que contribuye, a mi modo de ver, a que se amplíe un poco la base de contribuyentes y que haya un mayor control, porque un gran problema de la presión tributaria de Argentina también es que son pocos los que pagan. Y digamos, acá no hay posibilidad de factura apócrifa. Claro. Es decir, vos tenés una factura electrónica, hasta se simplifica el modo de enviársela a tu empleador en caso de que no lo veas de manera diaria. Y aclarémoslo, la factura electrónica es muy sencilla de hacer, solo con clave fiscal, se hace... Hasta yo lo hice. Sí. No, te digo porque... Iba a ser el mismo chico. No, ¿sabés por qué? Porque una vez que lo mecanizaste, hiciste un par de facturas, es muy sencillo, sale por triplicado. No se necesita un programa, ¿no? Digamos, a ver, en la medida que uno tenga que facturar más y más, hay software que colabora, pero el sistema de AFIP es muy, muy, muy sencillo. Sí, para un monotributista es algo muy sencillo, que no va a tener un volumen de facturas muy elevado. Claro. Y la verdad es que contribuye incluso a ver estas cuestiones como precarización laboral, porque fácilmente se puede ver la emisión de facturas correlativas. Facturas simultáneas correlativas para el Quiero pasar a otra imagen, pero antes quiero consultarte esto, Ricardo. Hoy, ¿el trabajo del contador, del tributarista, es más complicado? Digo, ¿2019 va hacia un año más complejo o vamos hacia una simplificación? Va a ser muchísimo más complejo, sobre todo para cuando uno tiene clientes que tienen cartera de inversiones financieras, que es la gran novedad del 2018, que ya estamos trabajando en eso, en los vencimientos que son en 2019.
porque se incorporó la renta financiera. A partir del 2018 inclusive, quedan grabados los intereses de plazo fijo y la renta de títulos públicos, los intereses que pagan, como el resultado de compraventa. O sea, vos tenés un cliente y le tenés que sumar ese ítem de cálculo, digamos. Sí, hay que Eso no lo hace nadie, sino el cliente o el contador, digamos. Eso es el contador. No, lo hace el contador. O sea, para una persona que diga, bueno, yo quiero hacer la presentación y todo, es un chino, decímelo. Para alguien que tenga una cartera importante, o que puede no ser muy importante, pero que alguien que hace muchas operaciones, O sea, es muy complejo. Está diversificado y hace muchas operaciones, Sí, que imposible. compra y vende en forma bastante regular, es muy complejo. Corregime una cosa. Si yo puse un plazo fijo este año, una sola operación sencillita, y gané por abajo de la inflación, pago ganancias igual, ¿no? Depende del En la monto, medida que el monto sea que superior a partir del 2018, como dice Adrián, hay un mínimo no imponible que es igual al mínimo no imponible general para las rentas financieras que se incorporan a partir del 2018. Son 67.000 pesos, 70.000 pesos redondeamos. Gané un juicio, Si ganaste más, en $1 promedio, millón de pesos y lo puse en la... Y al final del año me dieron un 30%, estoy inventando los números, pero tuvimos 48% de inflación. Perdí plata. ¿Pago impuestos por perder plata? Sí, porque no se descuenta, no se toma la ganancia real que sería descontada la inflación. Sino que es la ganancia nominal. ¿Eso qué sería en términos, como dicen los tributaristas, que a nosotros nos gusta tomar esos términos? ¿Es distorsivo? En realidad ahí sería confiscatorio. Confiscatorio. Porque Yo quería tener una palabrita, digo, para definirlo. Es poco serio. Ahí está. Bueno, poco serio es menos técnico, confiscatorio ya es más preciso. Porque estaría capturando una parte del capital, en realidad. Porque en el ejemplo de Adrián, supongamos 100.000 pesos, un millón, vamos a poner, un millón de pesos le dio 300.000 pesos de intereses. Lo puso el 1 de enero de 2018. Sí. Ya por inflación tendría que haber ganado 400, o sea, el 48%. Claro. 480.000. Al ganar 330.000, ponele, va a tener que pagar el 5% del excedente. Sí, del excedente. De los 66.000 para adelante. 230.000 pesos. Una locura. Va a pagar 12.000 pesos sobre ese monto. Un aviso para los jubilados con ganancias que me acabo de acordar. ¿Jubilados entran también ahí? Digo, si un jubilado tiene una cuenta, ¿paga lo mismo? No, los jubilados tienen el mismo tratamiento que el resto de los contribuyentes. Tienen una diferencia. Si solo cobran jubilaciones en cuanto tienen una deducción especial, cuando esto sale del Congreso hace año y medio, la diferencia era más notoria. Yo me anoté un machete por acá, 56.000 pesos mensuales es la base no imponible de los jubilados. Hay una diferencia mínima, creo que dijiste 53, algo por el estilo. Antes se había elevado, se había prometido que los jubilados no iban a pagar ganancias. Se hizo un mix para que pagaran menos. La verdad que hoy se han pegado, se han acercado mucho, el spread es mínimo. Y hay un cambio de ANSES a partir de ayer. Esto es un aviso para todos. No se asuste si alguien cobra, le descuentan de la mínima ganancias. Esto suena feo decirlo así, pero ANSES determinó esta semana que van a sumar todos los ingresos que tenga ANSES. Van a hacer los descuentos, esto es importante, Siradig. ¿Le pueden descontar por ganancias a alguien que cobra la mínima? Si solo cobra la mínima, no. Pero si cobra una pensión y una jubilación... Dos haberes. Dos haberes, y entre ellos supera estos 56.000 pesos, le van a descontar proporcionalmente de ambos. Esto significa que uno va a cobrar 10.000 pesos, un poquito más que la mínima, y sobre ese... va a haber un descuento de ganancias, lo va a visualizar. Esto va a marear. ¿Va a decir así ese ítem? Va a decir descuento de las ganancias, creo que es 309. Bien. Entonces, el aviso es sencillo. Lo que hay que revisar es el total de los ingresos y el total de los descuentos, que se mantengan razonablemente parecidos a que cuando se les contaban solo sobre el haber más alto. Bien. Esto es un problema. Y el otro aviso, que en general veo que los jubilados no lo hacen, busquen un contador, pero ingresen todas las deducciones en Siradig, porque si no ANSES no las puede tomar en cuenta. Esto es, si tienen su prepaga, si tienen gastos médicos y ayúdame con alguna otra cosa, términos generales, hay que declararlos porque si no ANSES te hace el descuento. Y todas las deducciones que admite el impuesto a las ganancias hay que cargarlas online hoy en día en el Siradig, que es un sistema para que sean aplicadas esas deducciones. Muy bien. Ricardo, muchísimas gracias por haber venido. Claro, con 50.000 pesos ya sos rico, te tienen que sacar plata. Sí. Algún día vamos a hablar en términos razonables. No lo digo por ustedes, sino, digo, la Argentina siempre tiene un margen para
para sorprenderte, para quitarte plata. Digo, no te va a sorprender haciéndote, no sé, una aparición un sábado anoche con una torta. No, es para sacarte plata. Yo me muerdo la lengua, jubilado 56. Sí, mordete la lengua, digo, porque quiero que el programa siga sin multas. Siga sin multas. Ahí está. Gracias, Ricardo, por haber venido.